es sin partes móviles, resistente, confiables y fáciles de mantener, ampliamente establecido y aceptado. También que siempre existe una pérdida de presión permanente a causa de efectos por fricción. El costo de la energía extra de bombeo puede ser importante para instalaciones grandes. Esto quiere decir de que entre más grande sea la instalación se va a hacer más pérdida de presión, por lo tanto vamos a necesitar compensar esta pérdida aplicando o inyectando presión, y esto lleva a más costos para la empresa. Tres, estos dispositivos no son lineales, es decir, que el flujo va a ser proporcional a la raíz cuadrada de D por la presión, o en todo caso decir que la presión diferencial es proporcional a Q2. Esto limita el alcance útil de un medidor entre el 25 a 100% del flujo máximo. En flujos inferiores, la medición de la presión diferencial está dada por debajo del 6% de escala natural y por supuesto es imprecisa. Seguimos con las características generales de los medidores de flujo de presión diferencial. 4. Solo se puede utilizar para fluidos limpios, donde haya un flujo turbulento bien establecido, es decir, que el número de Reynolds sea mayor a 10 a la cuarta aproximadamente. En general, no se utiliza si hay sólidos presentes, salvo en Venturis con pastas aguadas diluidas. 5. Debe tenerse mucho cuidado con la instalación del medidor. Los estándares proporcionan información detallada sobre la geometría del medidor de flujo. Los valores del coeficiente de descarga solo son aplicables a medidores con la geometría prescrita. B. Longitudes mínimas en el ascenso y descenso del flujo en el tubo recto del medidor. C. La disposición de los tubos de presión que conectan el medidor de flujo con el dispositivo de presión diferencial. Entonces tenemos que darnos cuenta de la disposición. Ahora hablemos de los tipos de medidores de flujo de presión diferencial. Los 4 elementos de uso actual son el tubo de Venturi, la placa con orificio, el tubo de Daly y la boquilla. En esta presentación solamente vamos a hablar del tubo de Venturi y de la placa con orificio, también porque son los más usados y en el caso de la placa con orificio es el más barato. Empecemos con el tubo de Venturi. Es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por un fluido. En esencia, consta de una tubería corta recta o garganta entre dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta, se mide la caída de presión y se hace posible calcular el caudal instantáneo. Como vemos en la gráfica, tenemos la garganta, tenemos las dos tomas de presión, una toma de alta presión, aguas arriba, y otra toma de presión, aguas abajo. Tenemos un cono de entrada y un cono de salida. Para que se obtengan resultados precisos, el tubo de Venturi debe estar precedido por una longitud de al menos 10 veces el diámetro de la tubería.
La medición de los diámetros y las dos precisiones permite determinar la velocidad y con esta el diámetro de la garganta y el caudal másico. El tubo de Venturi se utiliza cuando es importante limitar la caída de presión. También se usa para fluidos sucios y ligeramente contaminados. Como podemos ver, acá tenemos una imagen superior de un tubo de Venturi, donde podemos ver el cilindro de entrada, la toma alta de presión, el cono convergente que vimos con su caída gradual, la garganta cilíndrica en sí, el cono divergente, donde podemos ver que el cilindro de entrada tiene un diámetro D mayúscula y la constricción o la garganta cilíndrica tiene un diámetro de D minúscula. Esas son las expresiones que se le da. Entonces, viendo ahora una vista lateral de un tubo de Venturi, podemos ver la toma de presión de aguas arriba, toma de presión de aguas abajo, una sección de entrada, cámaras piezométricas, la sección de garganta y la sección de salida. Las ventajas de utilizar un tubo de Venturi. Primero, produce una menor pérdida de carga permanente que la producida por del diafragma y la tobera de flujo, gracias a los conos de entrada y salida. Medición de caudales superiores a un 60% a los obtenidos por el diafragma para la misma presión diferencial e igual diámetro de tubería. El tubo de Venturi requiere un tramo recto de entrada más corto que otros elementos primarios. También produce la facilidad para la medición de flujo de líquidos con sólidos en suspensión. En el gráfico vemos un tubo de Venturi de gran escala. Y acá, en el segundo gráfico, ya podemos observar las dos tomas de presión. Ahora tenemos un montaje de los componentes estructurales y electrónicos en un tubo de Venturi. Acá podemos observar que han sido conectados los sensores en los diferentes tramos del tubo de Venturi y lógicamente conectado a la electrónica. Vamos a displayar a través del LCD las diferentes medidas de la variación de presión y así obtener el caudal que está pasando a través de este. Ahora hablemos de la placa con orificio. La placa de orificio es uno de los dispositivos de medición más antiguos. Fue diseñado para usarse en gases, no obstante, se ha aplicado ampliamente y con gran éxito para medir el gasto de agua en tuberías. La placa de orificio consiste en una placa perforada que se instala en la tubería. El orificio que posee es una abertura cilíndrica o prismática a través de la cual fluye el fluido. Como podemos ver, tenemos toma en